Nos acompaña Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa, porque hubo buenas noticias hace unos días atrás. Ignacio Lastra fue dado de alta después de estar luchando o estar debatiéndose entre la vida y la muerte, doctor. El estado de Ignacio era realmente grave, ¿no es así? Sí, bueno, Ignacio cuando llega tenía un 90% de su cuerpo quemado, tenía compromiso de vía aérea, el riesgo de muerte era altísimo, son casos que hay sobrevía, pero es excepcional. Y comenzamos a hacer todo, o sea, eso significaba que ni siquiera podía respirar por él mismo, había perdido gran cantidad de líquido, todas las defensas de su cuerpo, lo que nos separa de los microorganismos que nos rodean en todas partes es la piel. Él no tenía piel que lo defendiera, la posibilidad de que hiciera una septicemia era tremenda. Y comenzó una lucha día a día con un equipo. Cuando decían el doctor que trató, me daba vergüenza porque yo soy apenas uno más de todo un equipo. Los cirujanos plásticos, los psiquiatras, los infectólogos, los nutriólogos, las enfermeras, todo un equipo trabajando, los kinesiólogos, las máquinas que usamos para que pudiera respirar, unas máquinas con unas tecnologías rarísimas. Por ejemplo, utilizamos un dispositivo dentro ¿Por qué del no es pulmón. como una traqueotomía En él, clásica? en él poníamos un tubo dentro del pulmón, pero en ciertos momentos las secreciones con el tejido que está quemado forma como taponcitos que impide respirar. Entonces utilizamos un dispositivo que fue desarrollado en Estados Unidos y que usan en Israel también, ¿Ya? principalmente en escenario de medicina de guerra, y que nosotros trajimos a Chile, que es ventilación intrapercusiva de alta frecuencia. ¿Qué es eso? Para que nos explique, para entender. Es una cosa rara, pero muy sencilla. Son como ondas de choque que van como destruyendo estos tapones, ¿Ya? y después al salir genera una onda que arrastra hacia afuera. Y con esto logramos que él ventilara. Después, cuando lo sacamos del ventilador, evitamos que volviera a caer al ventilador, utilizando esto ya no con tubos, sino con adaptadores, ¿Ya? con boquilla. Utilizamos otras cosas, forma de entregar oxígeno por la nariz, una cantidad de cosas muy... Doctor, a muchos nos llamó la atención el tiempo, o sea, el poco tiempo que Ignacio Lastra estuvo dentro de la clínica, 4 meses en total desde el minuto en que tuvo el accidente. ¿Por qué nos llama la atención? Porque habíamos escuchado que cerca del 90% de su cuerpo estuvo comprometido. Usted también hoy día nos dice que la verdad es que todos pensábamos que era más probable que él falleciera a que siguiera con vida. ¿A ustedes también le llamó la atención su recuperación? ¿O estaba presupuestado de que fuese en este periodo de tiempo? A ver, las estadísticas dicen que la gran mayoría de estos pacientes Fallece, mueren. sí. Esa es la realidad y uno tiene que ser humilde cuando enfrenta estos números. Pero debo reconocer que simultáneamente con Ignacio hemos tenido 3 pacientes de las mismas características. Un joven bombero que se quemó a lo bonzo, sobre el 90%, otro señor quemado también sobre 80%, y los 3 salieron vivos. Bueno, eso habla bien también del trabajo que están haciendo ustedes, independiente también del esfuerzo que han hecho los pacientes. Pero doctor, para entender, Ignacio tiene el 90% de su cuerpo quemado y resulta que empieza a salir adelante con todo este tratamiento, con todo lo que van haciendo ustedes. Además con un riesgo de sobreinfección tremendo, porque uno entiende que cuando el cuerpo está quemado se tiende a sobreinfectar, propio, ¿no es cierto?, de la piel, ¿no es cierto?, que se va como, no sé, pues me imagino que desapareciendo, sí, o se va cayendo. Ignacio avanza también porque es un hombre joven, porque es deportista y me imagino por su fuerza interior. ¿En qué situación llega a estar Ignacio cuando ya pasan los primeros 2 o 3 meses? Bueno, después de 2 o 3 meses, Ignacio ya está fuera del ventilador, ya está conversando, habla con su familia, empieza a relatar cómo vivió el accidente y empieza a tomar conciencia de lo que se le viene por delante. O sea, gran parte de su cuerpo quemado, una gran dificultad para recuperarse. Pasó momentos duros emocionalmente. Él estuvo siempre apoyado con el equipo de salud mental, psiquiatra, psicólogo. Su familia, un 7. Un 7. Martín, un 7. La familia todos los días acompañándolo.
Quería comer alguna cosita, cuando ya podía comer le llevaban, incluso a veces haciendo maldades, saltándose las reglas de la institución. Cariñosos, apoyadores, fíjate. Él, un tipo especial, un tipo con fuerza, con garra, con propósito. Él quiere salir adelante, está determinado, se pone meta. O sea, tú conversas con él y ves que es una persona que tiene ciertos valores. Doctor, ¿cuáles fueron los grandes problemas que el equipo médico se enfrentó en su recuperación? Él fue un caso súper especial. En un primer momento, una quemadura de esta cantidad, compromiso respiratorio, fue una lucha muy dura para lograr sacarlo del ventilador. Ya. Cuando logramos sacarlo del ventilador, dijimos, ojalá que no vuelva, ojalá que no vuelva. Y en medio de esto empieza a ocurrir una falla renal. Wow. Teníamos el temor que hubiera una sobreinfección que hubiera causado la falla renal y empieza a deteriorarse la respiración porque se suma la falla renal, la acumulación de líquido, la posible infección. Fueron días, no había día, no había noche, estábamos encima viendo. Si volvíamos atrás y volvíamos a la ventilación, podía nuevamente agregarse infecciones. Claro. Discutíamos todo el equipo, el cirujano plástico Jorge Villegas, un tipo de súper ¿Cuántas veces lo experiencia. operaron? 21 veces. 21 veces lo 21. operaron. Y esas son operaciones que en el fondo lo que hacen es retirar los increíble. pedacitos de piel quemada y realizar Le hacen injerto. ¿Claro? Claro, o sea, primero Jorge lo que comenzó haciendo es retirando las zonas quemadas y evitando, por ejemplo, hay zonas que cuando tú te quemas con ropa, Ya. la ropa te quema en círculo, te aprieta. Entonces, esa superficie quemada después te aprieta y todas las venitas, las arterias no te permiten una circulación venosa. Entonces, parte él por abrir en zonas para que se descomprima. Saca la descara, después tiene que ir haciendo injertos, un trabajo de relojería ¿Y para eso en todo el cuerpo, doctor? todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Imagínate ir transformando 90% de quemado en 80, en 70, en 60 y así irlo achicando hasta que se vuelve una quemadura manejable. Para entender, porque claro, uno no imagina 21 operaciones. El equipo médico es multidisciplinario para lograr sacar a una persona adelante. Ignacio y las otras ejemplos que usted nos daba. Cuando el cirujano plástico va limpiando zona por zona y va disminuyendo, la piel tiene capacidad de... O sea, ¿tenemos la capacidad de generar piel nueva nosotros o necesita sí o sí de un injerto? Porque una gran cantidad de piel quemada, ¿cómo va saliendo delante un cuerpo, un ser humano? En una cantidad tan extensa se requieren injertos. Ya. Y de la poca zona no quemada se iban obteniendo injertos. Ya. En un primer momento se usaron coberturas transitorias, se utilizó Piel de banco también, piel de animal, pero después se empieza a utilizar la piel de él de las zonas que no estaban quemadas. ¿Ya? Y cubriendo y cuidando todo esto, porque es todo muy frágil, él se mueve un poquitito, un apósito lo toca un poquitito, se puede desprender, se puede generar una herida. Entonces además significa 4 meses de estar en posiciones que no son normales, como casi paralizado. O sea, pierde masa muscular, es todo un tema. Si pierde Es unas todo un caras también tema. por estar en la cama. ¿Cómo perdón, ¿y cómo No tuvo ninguna escara. ¿No se Mire, producen? no, porque el En equipo nuestro médico centro, trabaja. ninguna escara. ¿Y cómo es la cicatrización, Doc? Finalmente, ¿cómo queda Es complejo. Una vez que se ha logrado todo esto, la piel es muy frágil y viene todo el proceso post-quemadura. Tú me decías si era este tiempo de 4 meses, si era muy poco. La verdad es que si él ya no necesita estar en el hospital, fuera del hospital. Mejor estar afuera. Y que vuelva a su casa. Porque y más me que imagino que tenga para su suyo. estado de ánimo es súper Claro. importante también. Estar en su casa. Yo leía en la última noticia una entrevista que decía usted que para él era súper importante caminar, estar en su entorno normal, es donde él acostumbraba a estar. A mí lo que me llamó la atención de todo este proceso y que se fueron filtrando algunas informaciones en la prensa era
que Ignacio estaba súper consciente y súper preocupado también de lo que ocurrió ese día. Me refiero a su expareja, a Julia, que también estuvo internada en la clínica y salió con éxito también en la recuperación. Se decía que usted también había sido un intermediario entre ambos porque a él le interesaba también saber el estado de salud de ella, estaba muy preocupado. ¿Fue efectivo eso? Él les preguntaba continuamente el estado en que estaba ella, antes de que se encontraran, por supuesto. Sí, la verdad es que estaba ella en mejor condición. Se tuvo que operar de un par de situaciones, una fractura de clavícula, un par de quemaduras, y se pudo ir recuperando, pero no se podían ver, estaban en diferentes lugares. Entonces, tanto ella preguntaba por él como él por ella. Y me tocó una cosa humana que no es muy científica, ¿no? De llevarle recado, oye, Julia. Usted era como una suerte Cupido. Sí, bueno, eso. Bueno, alguien bonito me también. puso- Es Muy que bueno. ¿sabe por qué llama la Sebastián. atención? Porque un hombre en el estado en el que estaba él, con el compromiso que tenía de todo su cuerpo, el peligro de muerte constante, que esté preocupado también de lo que ocurre en su pareja, a la vez, por supuesto, de la preocupación por su salud, llama la atención. Habla también de su personalidad, de cómo estaba psicológicamente Ignacio Lastra. A mí una de las cosas que me impresionó, que en eso cuando hablaba con Julia, cuando hablaba con él, una de las cosas que me impresionó es que Julia hablaba de él como de su héroe, Claro. que la salvó. Y yo no quería indagar mucho, meterme en su vida privada, y un día le pregunto, bueno, ¿y por qué lo llamas tu héroe? ¿Qué sé yo? Me dice, es que Ignacio, el auto quedó de lado Sí. y ella quedó hacia abajo. Ignacio hacia arriba y Ignacio más grande en un auto mini. O sea, ella no tenía ninguna posibilidad de salir. Entonces, lo que ella cuenta es que Ignacio, en vez de preocuparse él de salir, le sacó, y todo esto había fuego, se estaban quemando. Entonces le saca el cinturón de seguridad y ella pasa por detrás de él y no podía salir por la ventana. Entonces él además la ayuda y al final la empuja y sale proyectada para ¿Y afuera. él se acuerda, doctor, de lo que ocurrió ese día? Porque Julia tiene algunos momentos vagos donde ella no recuerda mucho. ¿Él se acuerda de todo lo que ocurrió? Él se acuerda bastante bien, por lo menos lo que me ha contado es con bastante detalle. Doctor, también le queremos preguntar, Martín está al lado del traje, Este es el traje. que nos cuente qué es lo que está utilizando Ignacio y qué tecnología tiene eso y qué provoca en un cuerpo con quemaduras importantes. Lo que ocurre, ¿me puedo parar? Por favor, Mira, para que nos juegue, doctor, porque esto es un traje especial para víctimas de quemadura. claro, lo que se utiliza son estos sistemas de elástico de compresión. Ya. Nosotros, para complicarlo todo, usamos siglas, SEC, Ajá. le decimos, ¿no? Sistema elástico de compresión. Entonces, se hacen a la medida y lo que buscan en toda esta piel que se ha injertado es generar un sistema elástico que comprima. Al comprimir, ¿qué hace? Disminuye un poco la perfusión de la piel. Por otro lado, ¿Qué es perfusión de la piel? la Disculpe. llegada de sangre, de arterias que irrigan Ya. y que pueden provocar que haya una proliferación de la cicatriz, que Ok. el tejido, en vez de quedar planito, normal, se agrande y Es lo quede que conocemos marcado. Como cuando tenéis comúnmente punto. como queloide. Claro. Claro, la forma extrema es el queloide, Ya. como un verrugón. Por eso que cuando uno tiene puntos en cualquier parte le dicen pongan sus parches apretados durante varios meses, ojalá para que no se produzca esa arruguita. Exacto. Claro. Y esto, la idea, si tú tienes el 90% de tu cuerpo quemado, Él tiene que andar con un traje completo. claro, e idealmente deberían ser 23 horas al día. ¿Durante Sacártelo. cuánto tiempo, doctor, aproximadamente? Esto pueden ser meses. ¿Qué es lo que pretende esto? No solo disminuye esta irrigación que favorece la cicatrización, también es como una compresión, reemplaza la compresión de la piel normal y alinea un poco el colágeno. ¿Cómo queda la piel después de una situación como esta, después de un año y medio? ¿Puede retomar o puede quedar una piel medianamente normal? ¿Cómo es la experiencia que han tenido ustedes con los injertos y con todo el trabajo? Es variable en un paciente y otro. Ahora, el uso de este tipo de cosas, que estas son cosas que se vienen usando en quemado hace años, ¿Ya? puede lograr muy buenos resultados. Entonces, por eso se requiere mucha disciplina de los pacientes, porque esto da calor, molesta, en fin.
Pero utilizar este tipo de cosas es muy importante para la calidad estética de la cicatriz posterior. Ignacio tiene que seguir haciendo, obviamente, controles durante varios meses más. Exacto. Y la esperanza, ¿no es cierto?, de que él vuelva a hacer su vida normal es absoluta, digamos. Sin duda, él ahora está caminando, está haciendo cosas, está un poco más débil después de una tremenda enfermedad. Pero si bien va a necesitar rehabilitación, controles con cirujano plástico, rehabilitación, a la larga él va a hacer una vida prácticamente normal. Doctor, agradecerle un tema muy interesante y además también creo que mucha gente está preocupada por el estado de salud de Ignacio, así que y felicitarlo también por el trabajo que hicieron en la clínica porque es realmente extraordinario, no solamente por la calidad del paciente que tuvieron, que es muy potente, sino también por el gran trabajo de su equipo médico que usted ha liderado. Lo recibo a nombre del todo el equipo, porque yo soy uno más, ¿no? Gracias, Sebastián Ugarte, muy amable doctor. Un abrazo.